estamos de vuelta aquí en tu programa Coaching House. ¿Qué tal con este libro de Alberto García Ibarra Chencho? Yo de igualadote. Pero es que realmente aquí en el guión del programa pues me lo pusieron así. Fíjense que hay gente que cuando les hablamos por su nombre o mencionamos el nombre, así como que los amigos, ¿y ese quién es? Me suena, pero no. O dicen el sobrenombre y, ¿cómo no? Pues somos amiguísimos, ¿no? Bueno, y aprovechando la amabilidad de Alberto, de Chencho, nos está dejando precisamente este libro. Es un libro para obsequiar el día de hoy, El poder de tu elección. Pues ya hablamos de qué se trata. Para quien se comunique para quienes se comuniquen el día de hoy, vamos a hacer una lista y al final del programa diremos quién se lleva este obsequio. Lo pueden hacer vía telefónica al 36 47 18 83 y al 31 22 11 90. También lo pueden hacer vía WhatsApp al 331-019-0712. Fácil, no vamos a hacer una mecánica difícil. Tú hablas, dices, quiero participar para el obsequio del libro, El poder de tu elección. Y con mucho gusto al final del programa diremos quién se lo está llevando. Y para no perder más tiempo, porque el tema que nos trae Juan Carlos Lemus, maestro, licenciado maestro y muchas otras cosas, vamos a hablar y vamos a platicar con él sobre pequeñas empresas, cómo iniciarlas. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Aldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pequeñas empresas. Yo de repente no estoy tan de acuerdo cuando se da la definición de pequeñas empresas. A mí como que me queda más en la cabeza la idea de la microempresa. Sí, porque acuérdate que hay una estratificación que tiene que ver con el número de empleados. Así es. Y entonces, hasta de acuerdo a la actividad industrial, comercial o de servicios, es como se denomina la microempresa. Y efectivamente, la mayoría, y sobre todo cuando se emprende, pues inician como dueños de microempresas. Dueños de microempresas, no microempresarios, porque una vez me dijo, yo estoy completo, yo no soy micro. Sí, entonces, a partir de digo, dueños de micro y de pequeñas y medianas empresas. Y es correcto, ¿eh? Correcto. Es sí, correcto. Fue una la observación. Y es que a partir de qué número de empleados se considera una pequeña empresa. De pequeña empresa, digo, dependiendo la actividad, pero generalmente a partir de 25 en una actividad y otra a partir de 30 personas. Es que para mí esa ya es una señora empresa. Sí, sin embargo, esa es apenas pequeña. Y la micro es de 1 a 20, 25 personas, dependiendo la actividad. Claro. Entonces, generalmente, bueno, es como se inicia, como el dueño de la microempresa. En muchas ocasiones, al inicia solo, ¿verdad? Sí, completamente. Es decir, cuando tú tienes el proyecto, hoy en día que ya está la estructura de cómo plantearlo, es cuando ya se encuentran en el camino a la persona, a la compañera, al compañero, al familiar, pero yo siempre les digo que tengan mucho cuidado, lo comentaba en el programa pasado, de las características, de estas formas de pensar y de actuar de las personas. No puedes compartir tu proyecto con alguien que no sea afín en cuanto al emprendimiento. Claro. Y entonces, si tú vas a compartir tu proyecto con una persona que no es tenaz, que no es inquieta, que no es optimista y que se le complica tomar decisiones a través de la intuición, entonces vas a chocar con pared. Claro. Y entonces, cuando ya estás en el proyecto y al verte que tienes ese interés de estructurarlo desde el inicio, es cuando la gente se te acerca. Ahí cuando la gente se acerca, entonces es cuando se decide si empiezas con 2 o son 3 las personas. Ojo, no estoy hablando de una constitución de sociedad mercantil ni mucho menos, simplemente al inicio del proyecto. Claro. Y entonces cuando ya estás con 2 o 3 personas es cuando formas la microempresa. Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. En mi muy particular punto de vista, a lo mejor digo un sacrilegio, yo siempre he dicho que en los matrimonios la democracia no existe. No. Y entonces, cuando tú quieres llevar el matrimonio a nivel de empresa, pues obviamente la democracia tampoco va a existir. No, si en la forma de vida, en tu día a día, no se puede llevar a cabo, la microempresa tampoco. Tiene que haber una separación completa e incluso hay cursos que tienen que ver con las finanzas familiares para determinar cuál es tu administración financiera en la parte personal y cómo lo vas a aportar o cómo lo vas a utilizar en el plano empresarial, pero hay una separación. Sí, claro. Así como está la separación en la parte financiera, así está la parte personal.
Claro, y claro. tienes que seguir esas reglas, tiene que haber esa estructura. El tema interesante de la empresa familiar habla de eso, habla de lo que aportas y de lo que es tu rol en la empresa y en tu hogar. Y en el hogar. Sí, y esto tiene que ver incluso hasta con la administración, es decir, si en el hogar, hablando de la familia, no existe el orden, no existe la administración, ¿cómo vas a considerar que cuando llegues a la empresa lo vas a hacer? Y te voy a dar un ejemplo, son casos que yo me he encontrado. Vamos, el señor tiene la idea y es el que lleva la voz cantante en el matrimonio, a lo mejor es un patriarcado, tal cual. Sí. Pero resulta que el señor no tiene estudios y la señora tiene una licenciatura en administración de empresas y a lo mejor hasta una maestría en mercadotecnia. Sí. Y el señor quiere hacer a un lado las aportaciones de la señora. Sí. Sí, ahí es cuando entran los conflictos, empiezan los conflictos. Sí. Tiene que haber una mezcla, porque en este ejemplo que pones, que es muy común, el emprendedor, el que inicia, por algo lo hizo. Por algo lo hizo, por esa intuición, claro, por esa forma de plantear los negocios y que ha tenido resultados. Pero cuando lo fortaleces con la parte académica, con la parte estructura, con la parte planeación, entonces si se aprovecha, esto es un buen resultado. El problema se presenta cuando existe ese celo, esa claro, parte que viene desde el hogar. Es decir, yo soy la voz cantante, y lo dices, y aquí pues se tiene que seguir haciendo. Y además acuérdate que yo inicié esto. Entonces esos son los conflictos de las empresas familiares. Por supuesto. Sí. Y bueno, y realmente creo yo que esto nos empieza a dar una perspectiva y una pauta de que cuando nosotros vamos a arrancar, que precisamente es el tema del día de hoy, cómo iniciar las pequeñas empresas, microempresas también, viene desde una programación, desde un planteamiento previo que involucra definitivamente al empresario. O sea, ¿qué es lo que viene arrastrando el empresario y qué es lo que desde eso que viene arrastrando va a tener que modificar, va a tener que llevarse hacia la empresa a efecto de empezar a hacer esto una pues valga la redundancia, una organización o empresa productiva? Nos vamos a ir a la siguiente melodía. Vamos a escuchar un ratito esto para que nos dé un poquito de tiempo de pensar. Si nosotros queremos iniciar esta empresa, una pequeña empresa, una micro o pequeña empresa, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Regresamos después de esta melodía entonces aquí a Coaching House. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coaching House, recordándoles que tenemos el día de hoy este obsequio que nos dejó el autor del libro, Alberto Chencho García Ibarra, que es El poder de tu elección, cómo forjar una vida de eslabones positivos. Los teléfonos en cabina 36 47 18 83 31 22 11 90 y por WhatsApp 331-019-0712. Llámanos o escríbenos al WhatsApp para que te anotes al final del programa, pues diremos quién se lleva este libro. Si no escriben, no se anotan, me lo llevo yo, se lo lleva aquí Juan Carlos, no se preocupen. Sí. No se preocupen. Juan Pablo, ¿qué onda? También, ¿verdad? No, pues lo rifamos aquí entre tres, que acabo que Carla creo que está ahí, no nos está haciendo caso. Se ha dado cuenta. Nos ha dado cuenta. Pues así lo hacemos entonces. Ok, regresamos al tema. Pequeñas empresas, microempresas. En México es muy común, pero muy común, que la señora buscando, tener un ingreso adicional, busca la forma de iniciar una microempresa. Y es muy común la empresa de comida. ¿Por qué somos tan dragones en México? Bueno, la estadística dice que el destino del presupuesto del mexicano es del 30% en alimentos y bebidas. En alimentos y bebidas. Eso es una estadística, el 30%. Y el siguiente renglón que le sigue es el de transporte con el 14%. Esa es la diferencia. Y ya después viene el cuidado personal, la parte de la educación, pero el 30% de cada peso, 30 centavos lo destinamos para comida y bebida. Pues todos festejamos comida y bebida. Es cierto. Entonces, pues esa es es la actividad más querida. Claro, más redituable. Y la más redituable, desde luego, por supuesto. A eso agrégale que yo siempre les digo que las ideas de negocio es porque vas a poner en práctica habilidades, conocimientos, experiencias. Y esas habilidades pues son innatas, es decir, cierto. Un número muy reducido de personas
que tiene negocios de comida va a estudiar, es innato, Cierto. va a estudiar a perfeccionar, pero Y ya después, ya que le generó. ya que le generó, pero cuando estas personas, mujeres, hombres, tienen esa habilidad, ese sazón para cocinar y a partir de que ellos preparan por las reuniones, la familia, les dicen, oye, ¿por qué no pones un negocio? Deberías de poner un negocio. A esto agrégale que se da la coyuntura, se presenta la coyuntura que la persona dejó el empleo, ya no quiere trabajar, tiene un capital que puede invertir, entonces se mezclan se combinan estas situaciones, se presenta esta coyuntura y es cuando las personas pues inician los negocios de comida. Yo te platiqué que como instructor en la semana veo entre 35 y 50 personas por semana y el 40% de los proyectos son de comida. ¿En serio? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y sigue habiendo mercado, digo, porque de repente dices, eso está saturado. Bueno, entonces aquí en cuanto al crecimiento exponencial de la población, pues entonces tiene que haber también la oferta en ese sentido, o sea, si vas en este porcentaje. No necesariamente, Aldo, estoy hablando de restaurantes, o sea, todo lo que tenga que ver con no, comida, me queda clarísimo. El café, el bar, la comida, la cena, la comida, todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, claro. Es el desarrollo, es increíble. Y si a esto le agregas que ya cuando hacen sus cuentas alegres, le inviertes 30 y le sacas 80, dices, oye, esto es fabuloso. Sí, cierto. Y esto se da de forma automática. Y es lo más frecuente. Terminamos en la escuela el sábado pasado, lo que te decía, la primera parte de la incubadora, que es el taller de herramientas básicas para emprender. Y de los 12 proyectos que presentaron, 8 tenían que ver con comida. 8. Nada más el de la madera. El de ropa, calzado de ropa, de una comercialización. Híjole, si me apuras, creo que nada más eran 2. Todos los demás tenían que ver con bebida. También hay que entender que algunos fueron presentados por alumnos de la carrera de gastronomía. También hay que entenderlo. Claro. Pero estaba abierto, es decir, podían presentar cualquier tipo de proyectos. Pocos son los que presentan un proyecto como lavar autos. Entonces, sí. Que ahorita lo tengo en la clase de presupuestos. Entonces es poco, pero bueno, claro. Pero eso habla de que el emprendimiento va más allá de lo tradicional. Es decir, aunque va a costar más trabajo encontrar un mercado, las herramientas, pero saben que pues tienen otra perspectiva y otra visión que yo reconozco y celebro, porque ya no es la tradicional de la comida, pero es el razón. Ahora, voy a tener que quedar un poquito en la comida, porque sí hay un punto que me llama mucho la atención. Número 1, pensamos que el de la comida conlleva un riesgo menor. Me gustaría saber si bajo tu perspectiva es cierto. Y quiero darte un dato de lo que dicen en otros países. En otros países, por ejemplo, en este país vecino del norte, se está establecido como regla así de cajón que tú no vas a recibir un peso hasta el tercer año de haber iniciado un restaurante, haber iniciado un negocio de comida. Y aquí pensamos que luego va a haber dinero. A ver, ¿hay diferencia tan opuesta en Estados Unidos y aquí en México? Lo que sucede es que, bueno, la razón por la cual dicen que va a ser más rentable es porque, pues si no lo ven, se lo comen. ¿Estás de acuerdo? Entonces el riesgo se minimiza. Entonces, el riesgo que conlleva el emprender, si tú inviertes en maquinaria, en equipo para producir o para otra actividad, bueno, implica ese riesgo. Acá ¿en qué vas a invertir? Para empezar, los utensilios son los de la casa. Cierto. El equipo es de la casa. Cierto. Y entonces, en lo que vas a invertir es en el costo de la materia prima, en este caso lo que te cuesta los ingredientes. Claro. En el peor de los casos, te lo comes. Y entonces es cuando o te queda para toda la semana. Claro. Entonces, en ese sentido, esa es la percepción del mexicano concretamente, porque no lo ven como negocio. ¿Qué tienes que determinar para que sea negocio? Facilito, recupera tus costos totales. Y si tus costos totales no los tienes determinado, lo que te cuesta trabajar, que es el costo fijo, más lo que te cuestan los ingredientes, tú estás eliminando una parte que es el costo fijo, porque dices, yo no gasto en renta, yo no gasto en luz, yo no gasto en la estufa, todo lo que implica el costo fijo, nada más el costo variable. ¿Cuánto puede ser la inversión, Aldo? Cierto. Esa es la forma de plantearlo de una forma sencilla y a conveniencia. Claro. Entonces, no tienen un negocio, les digo, tienes una actividad que te va a generar en algún momento
un flujo de ingreso o un ingreso, pero ¿cómo sabes que es el que necesitas? Claro. Y ahí es cuando tienes que aterrizarlo. Y hay gente que está conforme con eso, posiblemente, y es válido, ¿no? Pero si realmente lo quieres ver como un empresario y quieres crecer, digo, ahí tenemos el ejemplo de un restaurante aquí de Guadalajara típico, que no puedo decir su nombre, pero tiene que ver con la obesidad. Claro, una cenaduría, claro, fue una cenaduría en la calle y ahorita claro. tiene sucursales, pero para aventar para arriba. Claro. Nos vamos a ir a la siguiente corte musical. ¿Qué canción es? No sabemos. Acá lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, no importa. No pasa nada. Nos vamos al siguiente melodía. Ay, sí es cierto. Vamos a escuchar Por tu bien de Matiz. Muchísimas gracias, Carla. Una disculpa muy sentida. Nos vamos con Matiz y regresamos. Ya ves, van tantos años ya que nada entre nosotros es igual. Ya estamos de vuelta aquí, tu programa Coaching House. Les recuerdo que tenemos el día de hoy este libro que nos vino a dejar Alberto García, su autor, El poder de tu elección, cómo forjar una vida de eslabones positivos. Básicamente es un libro que tiene que ver con cómo tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, que definitivamente son la causa de tener una buena vida o una mala vida, así entre comillas. Y él nos enseña a través de este libro novela cómo hay que tomar precisamente esa decisión correcta, esa decisión correcta a efecto de que pues tengamos las consecuencias positivas que estamos esperando. Es un muy buen libro, El poder de tu elección, y además está firmado por el autor. Créanme, quieran que no, esto le da un valor muy, muy especial a este tomo. Regresamos con el tema, con el maestro Juan Carlos Lemos, pequeñas empresas, cómo iniciar. Entonces ya estamos hablando de que aquí en México, que llama la atención, todo mundo quiere vender desde garnachas hasta cosas gourmet. Hamburguesas gourmet, se pone de moda. Nos va a regañar por ahí nuestro compañero Ariel, que tiene su programa a mediodía aquí en Radio Mujer. Pues bien, ¿qué otras empresas son las más ocurridas, por decirlo así, dentro del ambiente del que emprende, del que quiere iniciar? Aldo, tiene que ver con la facilidad de la persona para emprender. Okay. No tanto no es la visión de que si es o no negocio, es la facilidad que se les presenta para iniciar. Okay. Por ejemplo, una estética, algo de las uñas. Común. Sí, porque sienten que no van a invertir en un momento, que con un curso y lo digo con todo respeto. Sí, claro. Porque yo quisiera tener esa habilidad que con un curso de 3 meses pudiera realizar y llevarla a cabo profesional. Claro. Y sin embargo lo hacen y son buenos emprendimientos. Eso es lo más socorrido. La comida en primera instancia, por lo que te digo que es aprovechar sus habilidades y que en caso de que no sea negocio, pues se lo comen. Claro. El otro que yo veo en los emprendedores es eso de la estética, de los cuidados personales. Y tienes razón, ahí por donde vivo yo creo que hay una estética por cada manzana. Claro, porque igual como todos tenemos la necesidad de comer, pues todos tenemos la necesidad de cortar el pelo y de yo no mucho, nada más las greñas que me cargo. Pero en algún momento va. No, sí tengo que caer. Pero esa sería la segunda actividad. Otra que está poniendo de moda, pues es aprovechando las plataformas de tecnología, hacer el comercio por internet. Y lo mismo, consideran que no les implica una inversión, y entonces empiezan a hacerlo de forma natural. Y aquí lo que ellos deben de ver, los emprendedores, es si realmente va a ser negocio. Otra vez, no es lo mismo tener una actividad económica que me genere un flujo a tener una actividad económica que me represente un avance, una recuperación de la inversión y sobre todo no bajar mi nivel de vida. Porque si yo estoy teniendo un empleo en donde tengo un ingreso de 10 y cuando emprendo voy a tener un ingreso de 0, pues entonces ¿dónde está el negocio? Y entonces eso es lo que siempre propongo en los cursos, en los talleres, cuando tienen que revisar lo que realmente necesitan. Y hay mucha gente que arranca el negocio pensando en que es fácil, eso es un hecho. Y en muchas ocasiones terminan siendo no emprendedores, sino autoempleados, que ganan a lo mejor lo mismo que ganaban en una empresa X, pero sin prestaciones.
Aldo, ojalá hay que ganar lo mismo que en Sí, ganan menos, ojalá, sí, ojalá, sí, sí, ojalá. Si así fuera, te diría, bueno, Sí, en de la algún libertad momento. que tiene Sí, ahí, pero, claro. pero la parte de las prestaciones, la parte de tu tiempo, el autoempleado, yo les digo que son como los gimnasios de moda 24/7. Se trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es. El empresario tiene su horario como cuando lo tenías como empleado. Por supuesto. Cuando eres empleado te puedes dar lujo hasta de faltar. Tienes vacaciones, Claro. tienes una compensación a final del año, todo lo Claro. todo lo que son las prestaciones sociales en la Ley Federal de Trabajo. Cuando empiezas, cuando inicias, cuando emprendes, no, ¿por qué? ¿Por qué si depende de ti? Claro. Entonces, no lo haces por el temor o por esa leyenda urbana, ese paradigma de que en algún momento será negocio. A mí me dijeron que 2 años no iba a cobrar. Sí. A ver, una cosa es que tú lo planees de esa forma y se vale, siempre Claro. y cuando sepas cómo lo vas a suplir y cómo lo vas a obtener. Y otra cosa es que a ver si es. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces aquí, tratando de resumir lo que nos has compartido, tiene demasiado, es más, es básicamente una planeación. Sin, O sea, sin planeación no hay el negocio. emprendedor tiene que planear. Si no planea, está destinado al fracaso. Posiblemente esa intuición y la suerte le pueda llevar a tener un resultado, pero yo te puedo decir que de 20, Es el menor de los uno casos. podría tenerlo. Yo les pregunto, ¿qué necesitas para poner un negocio? Si su respuesta es dinero, no saben lo que quieren. Si su respuesta es conocer y saber, entonces se van a tropezar con los recursos. Claro. Sí, eso es básico. Entonces, bueno, no tiene que ver, tienes razón, normalmente no tiene que ver con el dinero, digo, estamos platicando también con esas microempresas que son los multiniveleros, Sí. también normalmente sí hay que invertirle mucho, pero no necesariamente dinero en las primeras etapas. Y yo creo que es similar, ¿no? Sí. Realmente el influjo fuerte de los recursos, no necesariamente dinero, se da al principio. Después, en teoría, cuando tú lo planeas bien, debe de ir disminuyendo la inversión que le vas haciendo si es que eres empresario. Sobre todo si sabes lo que necesitas. Si sabes lo que necesitas, sabes cómo lo vas a recuperar. Por supuesto. Entonces sí, te digo, al ser instructor de un organismo como FOJAL, en donde una de sus actividades es prestar dinero, me dices, ¿me prestan dinero? Claro que sí, ¿cuánto necesitas? Si la respuesta es inmediata, entonces Sí. tiene la idea en que lo va a invertir. Claro. Pero si empieza a dudar, bueno, es que no. ¿Cómo te van a prestar si no sabes, no? Y los hacen obviamente hasta perder el tiempo a veces cuando hacen la solicitud. Claro, ¿no? claro. Todos perdemos ahí el tiempo. Juan Carlos, bueno, el programa llegó a su fin. Muy rápido, Aldo. Sí, muy rápido, muy Sí. rápido. Y tú vas a hacer la mano santa para podernos indicar quién se va a llevar este libro. Y va a ser el día de hoy Fabiola Luna González. Bueno, felicidades, Fabiola. Espero que disfrutes Fabiola. muchísimo este libro. Realmente creo que vale la pena. Por aquí lo vas a poder recoger en las instalaciones de Radio Mujeres, Mariano Otero, esquina con Granate. Y bueno, el tiempo pues no perdona, Juan Carlos. No sé si quieras compartir algún medio de contacto para que si alguien está interesado en contactarse tal cual contigo. lo Sí, pueda les hacer. comparto, mi teléfono es 3314-623791. Perfecto. Si a alguien le interesa, me contacta y podemos hablar y revisar sus planes de negocio Padrísimo. y tener una asesoría con todo Padrísimo. gusto. Desde pequeño, micro, mediano y ojalá grandes empresarios. Estoy a la orden. Perfectísimo. Pues el programa entonces llega a su fin. Muchísimas gracias, Carla, que ahí estuvo en la producción, Juan Pablo, en los controles. Nos estaremos escuchando el día de mañana ya con este nuevo horario en punto de las 6, Coaching House. Soy tu amigo el arquitecto Aldo Prieto, entonces me despido hasta el día de mañana. Chao.